Ya. Martes 25 de junio de 2024. Memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, sesión o emisión número 570-570. Estamos a 30 episodios de llegar a los 600. En esta jornada vamos a reconstruir, analizar y disertar un poco acerca de otro de los episodios que han sido más publicitados en la historia del país en relación con el accionar del grupo narcoterrorista ELN. Y se trata del asesinato a sangre fría aquí en la ciudad de Bogotá del ex líder universitario estudiantil Jaime Arenas, quien, engatusado por el cura Camilo Torres y alebrestado por las ideas comunistas, terminó haciendo parte del grupo narcoterrorista ELN. Fue por ese motivo llevado 2 veces a Consejo de Guerra por el Estado colombiano y otra ocasión en lo que los bandidos llaman Consejo de Guerra, cuando lo iban a asesinar por haberse quedado dormido de centinela y por no tener las habilidades de los campesinos para moverse en el monte. Y lo consideraban era un estorbo, pero en realidad lo que se veía era una envidia y un odio visceral de Fabio Vázquez Castaño, que veía en este joven a un hombre muy inteligente, mejor preparado que él. De hecho, hablaba 4 idiomas. Una tragedia que Colombia haya perdido una persona con esas cualidades, pero que desafortunadamente el comunismo le pudrió el cerebro, le descompuso el cerebro y lo convirtió en un ansioso por llegar a Colombia a convertirle en un paraíso, como veían en ese momento los jóvenes engañados a la narcodictadura cubana de los hermanos Castro. Es una historia bien interesante. En algunos aspectos tiene similitudes con la que veíamos ayer de Ricardo Lara Parada, porque ambos salen del ELN, despotricando de esos grupos. Ambos reciben demasiada eh, visibilidad publicitaria en los medios de comunicación y ambos son asesinados en las calles de distintas ciudades en presencia de sus familiares por narcoterroristas del ELN. Y en ambos crímenes participa la dirigencia de ese grupo criminal como retaliación a quienes tuvieron la osadía de publicar, de dar a conocer en público la realidad de lo que ocurría en la guerrilla. En el caso de Jaime Arenas, escribió estando preso y luego siendo asesor del ministro Luis Carlos Galán Sarmiento, un libro que se tituló La guerrilla por dentro, que muy pronto se convirtió en un bestseller y ya para la época de 1975, cuando habían pasado 4 años de la muerte de este joven, se habían vendido más de 100.000 ejemplares en el país. Entonces, vamos a retomar este tema hoy y a estudiar de nuevo toda la insensatez que el Partido Comunista y sus brazos armados y sus seguidores han tenido contra Colombia y cómo subdivisiones que se han armado dentro de ese mismo grupo político criminal han terminado por robarse buenos ejemplares de la juventud colombiana que engañados caen en las manos de sicarios, delincuentes, narcotraficantes, violadores, asesinos, que terminan hablando con los diferentes gobiernos de paz y tenemos hasta el descaro y el cinismo de ayer el terrorista desmovilizado del M-19, Oti Patiño, que ahora osa como representante de Petro ante todos los grupos criminales, suplicándole en Caracas y pidiéndole perdón a Iván Márquez porque el ejército dio de baja a uno de los galpones que nos secundan en una operación militar. Ese es el reflejo de lo que ha sido la dirigencia política y no es solamente del señor Petro, que tiene antecedentes criminales con los mismos y desde luego simpatía e interacción de ideología con ellos, sino que ha sido la característica de la descompuesta dirigencia política colombiana que ha llevado el país a estos escenarios tan tristes y lamentables. Mi coronel, después de haber hecho usted un bosquejo general de quién era Jaime Arenas,
¿Nos puede dar más detalles de su semblanza, de este joven terrorista, uno de los más reconocidos integrantes del ELN en 1968, quien después de su deserción fue asesinado a traición por sus antiguos compinches en la zona céntrica de la capital de la República? Pues mi coronel, como el cuento de que no hay muerto malo, siempre se habló mucho de este joven que desde luego tenía unas cualidades muy especiales de liderazgo, una inteligencia superior a muchos de los jóvenes de su edad y una comprensión de los problemas que rápidamente lo llevaron a la óptica marxista-leninista. Y aquí queremos resaltar algo, un libro que en los años 60, publicado a varias manos en 2 tomos, le dio mucha mm, dosis de comunismo y de resentimiento y de deseo de ingresar a las guerrillas a los jóvenes universitarios de la época. Fue el famoso libro de la violencia en Colombia, escrito por Eduardo Mañaluna, por Orlando Falsborda y por el cura Guzmán. En ese libro queda claro que, según los autores, toda la violencia que ha habido en Colombia ha dependido del Partido Conservador y de las fuerzas militares y de policía. Entonces los liberales y los comunistas eran unas palomas santas que todo el tiempo han sido víctimas, y complementaba para la época la versión y la narrativa del Partido Comunista que estaba organizando las repúblicas independientes, y aducía que sus terroristas y sus integrantes eran campesinos víctimas de la acción del Estado, no delincuentes. Pues este muchacho, desde muy joven, ingresó a la Universidad Industrial de Santander, donde hervía el fervor del comunismo, sobre todo en las facultades de ingeniería y especialmente en la de ingeniería de petróleos. Pero la ingeniería industrial era muy cercana con ellos, en esa facultad, y allí este joven pronto fue elegido como el representante de la Facultad de Ingeniería Industrial para participar en los comités estudiantiles de Bucaramanga y el departamento de Santander. Entonces, ya estando dentro de ese esquema, se destacó como el más capaz y todos lo eligieron como el presidente de la Federación Santanderiana de Estudiantes. Y allí promovió un paro estudiantil del año 64 que lo catapultó en todo Colombia como el líder estudiantil. Entonces, los comunistas, que siempre han pensado en lo que ahora llaman la revolución cultural, como si hubieran descubierto que el agua, los nuevos escritores de eso, cuando esa ha sido la estrategia comunista desde el nacimiento, es cooptar los estudiantes, los obreros, los campesinos, las organizaciones sociales. Eso es así. El nombre exacto era Asociación Universitaria de Santander, AUDESA, para ser más concretos, no Federación Santanderiana de Estudiantes. Entonces, este joven asumió el liderazgo de ellos y con ese paro se hizo famosísimo y terminó viajando por muchos países de la cortina de hierro, y donde había comunistas infiltrados que eran contactos de Camilo Torres, desde luego, cuando estuvo allá en Lovaina estudiando, lo comenzaron a pasear por el mundo y a colocarlo como un transformador de Colombia cuando era un joven de apenas 23, 24 años. Y por andar en eso jamás terminó la carrera que había iniciado en la universidad, pero cada vez su locuacidad y su verbo en sentido era más conocido, y desde luego ya tenía contactos con el cura Camilo Torres, y su documento de cabecera, como para muchos bandidos del ELN de los años 70, era el famoso libro de la violencia en Colombia, con el cual les daban alguna identidad. Y la otra, pues, eran los materiales de estudio que le llegaban de la narcodictadura cubana por medios clandestinos, y obviamente lo que distribuía el Partido Comunista y el Partido Comunista Chino. O sea, Colombia era blanco de un ataque sistemático y permanente del comunismo internacional por medio de propaganda y de la infiltración de sectores sensibles como la educación, los obreros, las organizaciones campesinas, etc.
Entonces el cura Camilo Torres lo metió a la guerrilla y fundó un grupo de apoyo al ELN que se llamaba el Frente Unido, que realmente era el brazo político en las ciudades del ELN, y allí había sacerdotes, sociólogos, abogados, amas de casa, iban metiendo a mucha gente y desde luego Camilo Torres, sabiendo del liderazgo de este joven, que además se parecía físicamente a él, ambos eran altos, tenían cuerpo atlético y eran de apariencia atractiva para la gente, no rechazaban, eran carismáticos. Entonces se les veía a menudo, hay fotos inclusive saliendo de las oficinas del Frente Unido de ellos dos, y este joven recibió el encargo de Camilo Torres de multiplicar la línea ideológica produciendo los documentos. Entonces, por esas razones, en un consejo de guerra, o fue llevado a un consejo de guerra a Pamplona, pero como suele suceder, por vencimiento de términos, por paso de los expedientes a la justicia civil, lo cual fue una burla que se convirtió en reiterativa y ningún bandido terminaba pagando lo que lo han condenado. Entonces los consejos de guerra los condenaban expeditos y al poquito tiempo el cambio de tercio hacía que quedaran libres porque le encontraban peros y que le ha faltado la coma y que era que en el oficio número folio 25 del, o 26 o 40 o el que fuera del expediente le ha faltado eh, una S a la firma del secretario o cualquier cosa de esas y con eso salían libres todos los bandidos. Nunca porque fueran inocentes, sino porque lo que llamaban vicios de procedimiento, en lo cual son especialistas todos esos leguleyos santanderistas que tenemos en Colombia. Entonces, eh, quedó libre este bandido y tenía que estarse presentando ante las autoridades militares hasta que decidió, hasta que decidió irse para el monte y ya metido en el monte, cuando ya conoció que todo ese idealismo que le ha metido el cura en la cabeza, todas esas mentiras que decía el libro de que lo había ensoberbecido para volverse bandido. Y toda la realidad que se vivía al interior de la guerrilla era muy diferente a lo que él pensaba y como concebía el cambio del país. Fue un choque durísimo. Entonces comenzó a cometer errores porque pues no era hábil para disparar, parece que no tenía buena puntería, no tenía habilidades para moverse en el monte, probablemente se resbalaba, se caía. Es que andar en el monte es difícil con un morral a la espalda y un arma colgada de esos pesados, es difícil, requiere entrenamiento. Y para andar con campesinos que están toda la vida acostumbrados a andar en el monte, con bandidos como Fabio Vázquez Castaño, que llevaba más de 10 años de terrorista en ese medio, pues no iba a dar la talla. Y luego, pues también su falta de formación militar, que todavía no la tenía, no entendía que dormirse de centinela era para la guerrilla un delito con el cual lo fusilarían. Pero además se dio cuenta de cómo en presencia de él, Fabio Vázquez Castaño asesinó a otros compañeros de universitarios y entonces lo llevaron a consejo de guerra. El primer consejo de guerra se la perdonaron porque consideraron que se había equivocado, pero que había que darle una oportunidad porque los guerrilleros lo admiraban, ¿no? Los guerrilleros lo admiraban porque consideraban que era un hombre muy intelectual, muy inteligente, pero que ya no se atrevía a decirle a Fabio Vázquez Castaño lo que le ha dicho Aguilera, que Aguilera le había dicho, y otros, no solo él, Julio César Cortés, que también fue un dirigente estudiantil, que igual entró engañado a la guerrilla. Le han dicho, oiga, nosotros creemos que viendo el ELN como está, usted nos debe utilizar en las ciudades que ya le podemos organizar muchas cosas. Y la respuesta de Fabio Vázquez Castaño siempre fue la misma, déjeme pensarlo. Y al otro día, mientras lo estaba pensando, les cayeron sorpresivamente otros bandidos, los amarraron y sin mayor fórmula de juicio los fusilaron por estar pensando en traicionar la revolución. Fabio Vázquez Castaño era un delincuente, un bandido, y como tal él vivía pensando que todos lo iban a traicionar y que la forma de imponer su pensamiento y su forma de ser era asesinando al que estuviera por delante o al que le demostrara más capacidades intelectuales.
Entonces este joven escapa, es un escape de película digno como de Hollywood, se salva de que le hicieron varios tiros, en algunos lo medio hirieron. En primera medida llegó a una casa y pidió apoyo, no se lo quisieron dar, iba muy mal, estaba picado por leishmaniasis, estaba con signos de paludismo, y llegó a una escuelita y la profesora lo alcanzó a salvar, pero lo salvó fue porque en el mismo momento en que el bandido que iba persiguiendo lo iba a matar, sonaron en la carretera muy cerca unos vehículos, y que entonces cuando el bandido se devolvió, el que lo iba persiguiendo, este salió y era como si se le hubiera atravesado mi Dios, una patrulla motorizada del ejército que iba en una operación. Él salió y se entregó y les dijo quién era. Entonces inmediatamente lo trasladaron a Medellín, y en Medellín el comandante de la brigada eh, le dio permiso para que asistiera al sepelio del papá. Y todo eso se fue haciendo público. Entonces entró en ojeriza de Fabio Vázquez, y de ahí en adelante se desarrolla una historia medio parecida a la de Lara Parada, sin que este joven con mucha más eh, calidad intelectual que Lara Parada va dejando escrito y va levantando ampollas cada vez que dice cosas en contra del ELN, y la decisión es asesinarlo a como de lugar. Y efectivamente, en marzo del 71 lo asesinan aquí en la calle 18 con carrera cuarta, muy cerca donde inclusive después asesinaron las FARC al terrorista, eh, el hermano de los Pizarro, Hernando Pizarro León Gómez, y muy cerca del centro de la ciudad donde han ocurrido tantos eventos trascendentales en la vida del país. Más o menos como a unas 2 cuadras de donde hoy funciona la Procuraduría General de la Nación, muy cerca de la Avenida Jiménez, muy cerca de la Avenida 19, o sea, un sitio muy importante para la vida del país en ese momento. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue la primera y comprometedora denuncia pública que hicieron los sindicalistas antioqueños acerca de la infiltración comunista en las agremiaciones laborales cristianas? Es que los sindicatos colombianos se dividieron en dos líneas, la línea comunista y la línea cristiana. Y esa línea cristiana, pues, no era del cristianismo que ya conocemos nosotros aquí en estos casos de la guerrilla, de la teología de la liberación, sino una línea conservadora del cristianismo. Y tan pronto Camilo Torres se retiró del sacerdocio por su evidente alineación ideológica con el terrorismo comunista, el presidente o el coordinador de la Confederación de Sindicalismo Cristiano denunció en Medellín, en una reunión que estaban, que el cura Camilo Torres estaba infiltrando los sindicatos de obreros para meterles comunismo e invitarlos al terrorismo. Y con nombre propio señaló que el que lo secundaba, el que lo apoyaba y el que estaba más directamente relacionado con ese contacto entre el cura y los sindicalistas era el joven Jaime Arenas, que era el que publicaba en el pasquín de Camilo Torres toda la línea ideológica y la alienación ideológica con la cual se pretendía convertir en comunistas a todos los sindicalistas. Ese, esa advertencia pues fue la que sirvió como de base para que lo comenzaran a seguir hasta que le probaron toda su relación con el ELN, lo capturaron aquí en Bogotá, fue llevado a Consejo de Guerra en Pamplona, donde estaban todos los terroristas de ese momento siendo juzgados por varios crímenes, algunos presentes, otros ausentes, pero ahí quedó ya en evidencia pública quién era Jaime Arenas, que no era simplemente el líder estudiantil que se había hecho famoso por viajar por el mundo, sino que era un bandido más del ELN. Mi coronel, ¿por qué fue detenido Jaime Arenas Reyes en 1965? Fue detenido por orden de la juez penal militar de la Brigada de Institutos Militares porque en unos allanamientos y en unas operaciones que se venían haciendo contra grupos urbanos y rurales del ELN,
se encontraron tantos documentos que no había forma de demostrar que él no era y que estaba relacionado con la organización de células terroristas del ELN en la Universidad Industrial de Santander, en la Universidad Nacional de Bogotá, en algunos sindicatos y con grupos de trabajo diseñando tanto la línea ideológica como diseminándola dentro de los blancos escogidos para esa actividad. ¿Con quiénes más fue llevado a consejo de guerra en Pamplona, Santander, el terrorista urbano del ELN, Jaime Arenas Reyes? Pues se convocó un primer consejo de guerra en Pamplona, Santander, porque allí estaban detenidos varios de sus bandidos y se citaron a juicio 17 bandidos presentes, entre ellos Jaime Arenas, y 17 ausentes. Estaban citados a consejo de guerra, entre otros conocidos, eh, Fabio Vázquez Castaño, Ricardo Lara Parada, Jaime Medina Morón, Eliodoro Ochoa, Guillermo Gordillo, que era el hermano del capitán Parmenio. Eran tipos conocidos públicamente y otros menos conocidos, pero todos estudiantes universitarios o de alguna connotación en movimientos estudiantiles u obreros, de tal suerte que el ELN comenzó muy mal y ahí es donde vemos que los gobiernos colombianos fueron siempre ineficientes para haber continuado con una sola línea frente a este grupo. Es que desde el principio se supo quiénes eran con nombre propio, como parcialmente ocurrió con los demás grupos, pero en este del ELN era que se sabía exactamente quién era quién, de dónde venía, de dónde era la familia, y eran muy contados los que no estaban identificados. Y por eso se llevaron a consejo de guerra esos 34 sindicados del asalto a Simancota, sindicados del asalto al Papayal, sindicados de un acto criminal en el aeropuerto de Bucaramanga y de otros delitos. Entonces era muy fácil identificarlos y sobre todo tener controladas las familias. Se sabía que el pulpo estaba creciendo y que se multiplicaban como el cáncer en las universidades y en los sitios donde tenían, pero es otra mea culpa que le cabe a la dirigencia política colombiana del Frente Nacional, del que nos echan el cuento de que ellos fueron los salvadores de la paz, que no fueron capaces de concebir una estrategia para combatir estos grupos terroristas, sino que al contrario fueron laxos y le trasladaron toda la responsabilidad a los militares. En ese Consejo de Guerra estuvo de presidente el coronel Manuel Rodríguez Rodríguez y de vocales estaba el mayor Julio Linares, un teniente de navío de apellido Ochoa y un capitán de la Fuerza Aérea de apellido Ramírez. De fiscal estaba el entonces mayor Alberto Andrade Anaya y obviamente allí aparecieron los comunistas y los defensores de derechos humanos a defender a estos bandidos y entre ellos el señor Eduardo Mañaluna, que al parecer no solo su corazoncito de izquierda lo indicaba que había que apoyar a los bandidos, sino que tal vez el pecado lo acusaba de todas las eh, peligrosas propagandas que escribió en el libro La violencia en Colombia, incitando a la juventud a que se volviera terrorista. Entonces ahí comenzó a ser mucho más pública la militancia delincuencial de Jaime Arenas y otros bandidos en el ELN. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue la conclusión del Consejo de Guerra contra el ELN en Pamplona en 1965, al cual había sido llevado como reo presente el terrorista Jaime Arena Reyes? Pues fue mm, un resultado más bien lacónico. El general Valencia Tobar, que era el comandante de la brigada, el grado de coronel, publicó un comunicado de prensa largo, reconstruyendo todo lo que habían hecho, pero dejando en claro que
de los 22, porque al fin terminaron siendo 46, no 34, como se dijo inicialmente, que de esos 46 fueron condenados 22, casi todos ausentes, y 24 sindicados que quedaron absueltos, entre ellos Jaime Arenas. Da los nombres de algunos, resalta que entre los eh, excluidos de responsabilidad penal estaba la Mona Mariela, de quien ya hemos hablado varias veces, que participó en el asalto a Simacota, que luego apareció por ahí en el Quindío, tratando de unir al ELN con las FARC, y que finalmente fue dada de baja en un combate con el ejército en el Meta, en la zona de las FARC. Entonces, la militancia comunista ante todo, eh, y ahí resultaron otros jóvenes de esos sin ninguna responsabilidad, y desde luego una lista de 22 terroristas condenados. Entonces, el general Valencia Tobar publicó, coronel, muy dado a hacer publicidad, publicó ese comunicado que lo único que hace es reconstruir los hechos que ya todo el mundo conocía, pero no entra en detalles de las razones por las cuales el Consejo de Guerra los dejó libres, que era lo que todo el mundo esperaba saber, ¿no? Simplemente que en el jurado de conciencia resultaron sobreseídos de toda culpa. Adelante, mi coronel. ¿Por qué Jaime Arenas escribió una elevada voz de protesta ante publicaciones del diario El Tiempo en Bogotá en 1966 respecto a sus actividades subversivas tras salir libre del primer Consejo de Guerra? Porque recordemos que en el año 66 se reúne en Cuba la Intercontinental, que era eh, la fanfarronada que le ordenó Moscú a la narcodictadura cubana para hacer el show de que el terrorista Fidel Castro era el epicentro del mundo y que era el hombre que se atrevía a desafiar el imperio americano y que tenía todo un sistema marxista-leninista a 90 millas de la Florida, y que ellos desafiaban desde ahí al mundo, y que Fidel Castro se convertía en el líder mundial de los países subdesarrollados con esa organización que llamaban los no alineados. Allá fueron los comunistas colombianos, entre ellos Diego Montoya Cuellar y Orlando Falborda, y allá dijeron que la solución en Colombia era que todo el mundo se armara como guerrillero y tumbara el gobierno de turno para montar un sistema comunista igual a la maravilla que había en Cuba. Entonces, los periódicos aquí en Colombia publicaron de manera a la ligera una fotografía histórica de Jaime Arenas cuando era dirigente estudiantil, y debajo una información que había estado en una reunión de OLAS, la organización latinoamericana que apoyaba toda esa cuestión de la narcodictadura cubana, y que había estado en Cuba. Entonces el joven reaccionó inmediatamente con una carta vehemente dirigida al periódico El Espectador, y les dijo primero que él no era el que estaba en Cuba y que esa foto era pues de otra actuación. En segunda medida, que era falsa la lectura que han hecho a nombre de él en Radio La Habana de Cuba, porque aunque él tenía una admiración muy grande por la narcodictadura de Castro, él no había estado allá, que él en ese momento estaba cumpliendo con unas citaciones que tenía periódicamente ante la justicia penal militar, porque en el Consejo de Guerra no ha quedado libre del todo. Entonces, esto no pasó de ser un documento más que le dio publicidad a este joven, pero quedó para el público que tenía tendencia izquierdista o estaba mal informado, la sensación de que había era una persecución contra este joven, que todo eso lo iba a forzar a irse definitivamente para la guerrilla. O sea, el niño lloraba y la mamá lo pellizcaba por debajo del cobertor. El coronel, ¿por qué se conoció en Colombia la noticia de que el ELN había fusilado
a los terroristas Víctor Medina Morón y Julio César Cortés por orden del cabecilla principal Fabio Vázquez Castaño? Pues mi coronel, de un momento a otro se perdió Jaime Arenas. De un momento a otro se supo que se ha ido para el monte, en especial después de la muerte del cura Camilo Torres. Entonces, pues ya lo estaban buscando un poco más asiduamente, ya se tenía una claridad. Y el ejército seguía haciendo operaciones en todo el país, tanto urbanas como rurales. Y ayer lo hablábamos, mientras ocurría un hecho de desmantelamiento de una cuadrilla, de una célula, que le ocurrió en el 69 a Lara Parada, brotaba otra célula en otra parte. O sea, se nota que los sacerdotes de la Teología de la Liberación estaban trabajando muy duro en las comunidades eclesiales de base y aprovechando su ministerio pastoral para, de manera oculta, reclutar jóvenes y utilizarlos para que se volvieran terroristas. Y lo mismo en las universidades pasaba lo mismo. Y en las organizaciones campesinas y sociales sindicales, como ya lo había denunciado la Asociación Antioqueña, la Asociación de Sindicalistas Cristianos, el trabajo de reclutamiento seguía, porque el ELN tenía la intención de utilizar a Jesús, verbo y no sustantivo. Entonces, esta noticia fue bomba, publicada en 1969, cuando apareció en los titulares que los dos estudiantes muy conocidos, Víctor Medina Morón y Julio César Cortés, que han sido de alguna manera cercanos a Jaime Arenas, habían sido fusilados por Fabio Vázquez Castaño. Y de repeso que Jaime Arenas se había escapado de la guerrilla. Como ustedes ven, esta es foto de primera página del número 19.997 del año 59 de funcionamiento del periódico El Tiempo. Esa noticia, pues naturalmente no le iba a gustar ni cinco al señor Fabio Vázquez Castaño, que en su ego que tenía, cómo iba a aceptar que una persona se le escapara de las manos y saliera y pusiera en evidencia pública semejante bomba noticiosa que en el ELN se estaba asesinando miserablemente a los jóvenes que se habían metido a la guerrilla. Y relatan ahí también las dificultades que tenía Fabio Vázquez con Juan de Dios Aguilera, con otros bandidos, da los nombres que otros estudiantes también se volaron de la guerrilla en esos mismos días y se entregaron en distintas partes del país y comienza a destapar una gran cantidad de detalles que el país no conocía. Y es cuando el general Guillermo Pinzón Caicedo, comandante del ejército, publica un comunicado muy serio en el cual describe las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los cuales Jaime Arenas escapó de la guerrilla, menciona a los otros estudiantes que se entregaron, relata las dificultades internas que hay dentro del ELN, describe cómo Fabio Vázquez Castaño, que era un delincuente de la peor laya, estaba asesinando jóvenes universitarios engañados y pone de manifiesto que la institución militar está cumpliendo con su deber y lo seguirá combatiendo. Ese documento fue publicado en 1969, lo traemos aquí en esta fotocopia fotostática del periódico El Tiempo del mes de marzo del 69, donde alcanzamos a leer, aquí lo vamos a resaltar con el puntero láser, la firma del general Guillermo Pinzón Caicedo, y es una prueba, es un comunicado oficial en la cual relata que el ELN andaba en otras actividades criminales. Entonces, también se relataba que en Puente Aranda se estaba haciendo otro consejo de guerra contra dos bandidos del ELN que han sido capturados aquí en Bogotá. Entonces, como vemos, la actividad era de toma y dame y que el ELN no eran unos simples perseguidos, sino que había manos poderosas de gente con nivel académico dentro del MRL que le estaba ayudando, dentro del Partido Comunista, dentro de la Iglesia Católica
y por eso el ELN en su contexto habla de un poder popular, porque tienen una gran cantidad de gente comprometida. Esto, desde luego, ni por las curvas lo cuenta el señor de Rux. Y al ritmo que vamos, un Oti Patiño que es de la misma mentalidad bandoleril, jamás se va a escribir una historia seria respecto a eso. Por eso es tan importante contarla y documentarla como le estamos presentando aquí, con hechos de la época que afortunadamente no han sido desaparecidos de los archivos donde se pueden consultar. ¿Quién salvó durante la huida del grupo terrorista a Jaime Arenas cuando escapó para salvarse de la orden de fusilamiento dada por los cabecillas que le realizaron un juicio revolucionario por quedarse dormido de centinela? Bueno, ya vimos una parte de todos los problemas que él tenía. Efectivamente, se quedó dormido de centinela y entonces ya Fabián Vázquez Castaño ni siquiera convocó otro consejo de guerra, sino que dijo, se revierte la decisión de lo que se tomó la vez pasada y mañana por la mañana lo fusilan. Entonces, el 17 de febrero se sabía que ahí lo iban a fusilar. Entonces, cometieron algún error de no amarrarlo, que es lo que hacen usualmente los bandidos, para que van a matarlo, amarran para que no se vuele y se descuidaron y Fabio, este joven, salió corriendo del campamento porque conocía un camino, que conocía una carretera, corrió, lo persiguieron a caballo, no lo pudieron matar porque ya vimos que intentó entrar a una casa, luego a la escuela, y en la escuela la maestra dijo que no lo había visto y en ese momento apareció el vehículo del ejército providencialmente y entonces él salió y se entregó ante los soldados. Aquí lo vemos con el traje que asistió al sepelio del papá, estaba con corbata negra porque estaba guardando el luto. A pesar de ser comunista, tenía eh, criterios cristianos, católicos. Y en este momento se ve cuando va llevado por un teniente del batallón de policía militar aquí en Bogotá. Desde la celda lo van conduciendo hacia la sala del Consejo de Guerra. Como se ve, todo ese cuento de todos los abogados baratos que ha habido era que los maltrataban y que los humillaban, ¿no? El tipo está bien vestido, ahí se ve y la foto la toma un periodista el tiempo. No lo llevan con las manos amarradas y el oficial va acompañándolo dentro del cuartel porque lo lleva a Consejo de Guerra. Pues Fabio Vázquez Castaño interpretó la foto y se la vendió a los bandidos, igual que pasó con Lara Parada. Que miren ustedes esa foto, ahí lo ven. Amiguis de los militares, entonces este es lo que es un traidor y me está traicionando a mí, porque todos los narcodictadores o todos los dictadores tienen esa mentalidad que lo que se diga en contra de una organización no es contra la organización, sino contra ellos. Ahí vemos al señor Petro, cada vez que le destapan su podredumbre que tiene, entonces no es contra eh, su descomposición contextual que tiene, sino contra él, que no quieren que sea el presidente de los pobres y por ende es contra Colombia. Entonces esa misma teoría usaba el señor Vázquez Castaño. Entonces aquí se cuenta que fue la profesora la que lo salvó. Naturalmente nos parece un error haber colocado que esa profesora la salvó porque seguramente la fusilaron por haberle mentido al que venía persiguiendo al bandido. Adelante, mi coronel. ¿Cuál fue la procomunista y propagandística respuesta de Isabel Restrepo, madre del sacerdote católico y terrorista del ELN, Camilo Torres, al conocer las primeras declaraciones de Jaime Arenas ante los medios de comunicación en el lugar de reclusión del desertor del ELN? Pues aquí ponemos la prueba para que no nos digan que estamos inventando. Jaime Arenas comenzó a hablar en el sitio donde estaba recluido y como el Consejo de Guerra todos los días, allá una laxitud por parte del Ejército Nacional, permitiendo que entraran todos los días los periodistas nacionales y extranjeros a cubrir lo que ocurría en el Consejo de Guerra y se daban declaraciones y algo que nos parece inaudito porque se estaban juzgando terroristas y entonces eso se ha ido a limitar es a unos comunicados
Pero bueno, lo hicieron de esa manera, ya ponernos a juzgar lo que se hizo o no se hizo no tiene nada que ver. Entonces, ¿quién lo creyera que uno pensaría que la señora Isabel Restrepo, eh, madre de Camilo Torres, iría a asumir una actitud responsable con ella misma, con la familia, con la Iglesia Católica y con el país, lamentando todo lo sucedido? Pues por el contrario, se fue lance en ristre contra Jaime Arenas, que era víctima o ha sido terrorista este joven, porque fue el cura Camilo Torres el que lo metió a la guerrilla, fue el que le metió en la cabeza que era bandido, porque el joven era revoltoso, y promovía marchas universitarias y protestaba y tenía ideas de izquierda, pero no había manifestado nunca quererse ir para la guerrilla. Ese, a lo mejor, que era un joven muy intuitivo, creería que él podría llegar a ser un presidente de Colombia abanderando una izquierda no armada. Él no tenía mentalidad para ser bandido de colocar bombas, esa cosa. Pero sí era muy locuaz, además muy inteligente, porque hablar 4 idiomas y tener esa facilidad de orientar a los grupos estudiantiles hacia las protestas, pues se requiere una inteligencia especial. Y el país le había admirado eso. Entonces la respuesta de la mamá de Camilo Torres es tan atroz y descompuesta que demuestra que era que lo que llevaba a Camilo Torres en la sangre era descomposición y mentalidad de bandido que la ha aprendido de familia. Eso no tiene otra explicación. Esta señora salió a decir que afortunadamente el ELN se estaba depurando y se estaban saliendo los sapos, los traidores, los delatores, y que ahí estaba la prueba de que este bandido, Lara, estaba por fuera, pero que el ELN seguía en pie de lucha y que estaba cumpliendo con los postulados y los ideales por los cuales su hijo se había metido a la guerrilla, y que no era cierto, como decía Jacobo Arenas, decía Jaime Arenas, que a Camilo también lo han engañado los comunistas, porque Camilo era un hombre consciente de una transformación social. Entonces, imagínense ustedes, si la propia madre del bandido Camilo Torres hablaba así, pues ya uno entiende de dónde venía esa mentalidad subversiva y perversa que tuvo el cura. ¿Cuál fue la procomunista, perdón, cuál fue el contenido de las primeras declaraciones públicas de Jaime Arenas y cómo incidió esto en su muerte? Pues diríamos que él, con el solo hecho de haberse escapado y de que se hizo pública toda la forma que escapó y que destapó desde que salió a los medios lo que ocurría al interior del ELN, pues ya ha firmado su sentencia de muerte, ¿no? Él mismo decía que no sabía si llegaría a los 30 años de edad y que eso era un milagro si tal cosa ocurría, tal hecho ocurría. Entonces, en desarrollo de toda esa mecánica, pues fue llevado al Consejo de Guerra y los periodistas andaban a la casa de las noticias. Entonces cuenta aquí Felipe González Toledo, que era un reportero conocido de la época y del tiempo, que él estaba esperando en el teatro del batallón de policía militar para, con todos los demás periodistas, para ver si ya traían a los detenidos, a ver qué fotos o qué declaración corta lograban tener y qué escuchaban del Consejo de Guerra. En ese momento se dio cuenta que el soldado, pero cuidado, estaba, que no los dejaban pasar, estaba distraído y se pasó y se metió al comando del batallón donde estaban reunidos los miembros del Consejo de Guerra, y había uno de ellos hablando por teléfono con, con alguien. Y ahí estaba sentado Camilo, Jaime Arenas. Entonces, él llegó y saludó, él era el reportero del tiempo, y entonces el comandante del batallón lo invitó a que se sentara ahí, y Jaime Arenas comenzó a hablar y dijo un poco de cosas respecto a lo que estaban pasando, corroboró otras que ya se han hecho públicas y destapó, por ejemplo, que al joven estudiante Bernardo Manrique de la Universidad Nacional, estudiante de Derecho, que apenas llevaba 2 meses en la guerrilla, él había visto cuando Fabio Vázquez Castaño lo había fusilado. Entonces, pues esa noticia era parte de la bomba que no tenían los otros periodistas. El reportero obviamente la cayó y al día y esa misma día, esa tarde, la publicaron en El Tiempo. Entonces El Tiempo quedó como el periódico que tenía la información
mucho más anticipada, adelantada que los demás. Y pues le hicieron algunas preguntas ahí de manera informal, los que estaban, y Arenas iba contando lo que pasaba, decía que había rivalidades mezquinas, eh, y había otro joven de apellido Ochoa Moreno que estaba detenido también allí por ser miembro del ELN, y lo corroboró en otro escenario. Entonces, apenas el tiempo salió con ese titular, como ustedes lo ven, habla Jaime Arenas. Ya ustedes supondrán que con ese titular vendieron todos los ejemplares porque el país estaba, no había televisión muy fuerte. La radio lo que hacía era leer lo que decían los medios. Y la avidez de la gente por leer y por saber lo que había, estaba a la venta de la edición garantizada. Adelante, mi coronel. ¿Por qué Arenas aseguró que él y Camilo fueron defraudados y cómo incidieron estas acusaciones en que se ratificara la orden de Fabio Vázquez de fusilarlo? Pues este joven seguía hablando y siempre dicen, escucharon, y los que comentaban en los medios, siempre hablaba con la sinceridad de que él estaba convencido que en Colombia había que hacer una revolución comunista. En eso no estaba él eh, distante ni diferente a los bandidos del ELN. Él lo que insistía era que los métodos que estaba utilizando el ELN eran, primero, la atrocidad, segundo, la falta de foco político, y tercero, la incapacidad de poder dirigir un proceso, porque si no hay personas fundamentadas en la teoría del marxismo-leninismo y solo aplican el terror comunista, pues eso se les va a voltear definitivamente. Esa era la teoría que él decía. O sea que él no era que dejara de ser bandido, ¿no? No es la gran persona que nos pintan lo mismo que era la parada. Él tenía mentalidad de bandido. Lo que él discutía era con los métodos criminales de el sicariato y el terrorismo. Entonces, de un momento a otro les dijo a los medios de comunicación, es que lo que pasa es que Camilo Torres y yo fuimos defraudados. Se sabía que eran tan amigos y que era el cura el que lo ha metido a la guerrilla. Entonces explicó las mismas razones, ¿no? Que Camilo tenía una mentalidad de transformación social, y que Camilo había querido coger las armas, era para demostrar que era un luchador, pero que no tenía ni esa habilidad ni, ni, ni esa mentalidad terrorista. Entonces, esa fue la causa para que la mamá de Camilo Torres le enviara esa carta tan reconocida, y que hoy a todo el mundo se le olvida y la ponen como la pobre viuda, la pobre víctima, la pobre mamá de Camilo Torres, y se les olvida que ella misma por escrito dejó el mensaje de que estaba completamente de acuerdo con que su hijo se hubiera vuelto bandido. Adelante, mi coronel. Y coronel, ¿cuál es el contexto de la defensa propia que hizo Jaime Arenas durante 13 horas en el Consejo de Guerra que finalmente lo condenó, pese a las trapisondas del abogado Eduardo Umaña Luna, extrañamente siempre presente en los juicios contra terroristas capturados por las autoridades y reconocido militante comunista? Pues comencemos por decir que Humaya Luna aparecía a defender a cuanto bandido de importancia había en el ELN. Recordemos que defendió a Jaime Arenas, defendió a Lara Parada y a otros, y que desafortunadamente fue miembro del Tribunal Superior Militar. Increíble. Resulta que cuando Arenas dijo que Camilo y él han sido defraudados, también relató algo que el periódico El Tiempo lo resaltó como si fuera eh, eh, una cosa de mucha importancia, y era que como cuando cayó el Che Guevara en el 67 en combate en Bolivia, por andar haciendo las mismas baladronadas que el ELN aquí en Colombia, el ejército boliviano lo dio de baja al Che Guevara. eh, el diario se hizo público, y entonces el periódico El Tiempo, como gran cosa, publicó en varias entregas apartes del diario del Che Guevara. Entonces, Jaime Arenas dijo que todos esos apartes del diario del Che Guevara los leían en los campamentos del ELN y ponían a los guerrilleros a estudiarlo y analizarlo.
Entonces el periódico El Tiempo comenzó fue a echarse flores que ellos eran los primeros que han publicado ese, o sea, el descaro, el cinismo, la falta de síntesis y de respeto por el país, también por parte de los periodistas. Entonces, cuando habíamos hablado de que había un señor hablando por teléfono en la oficina del comandante de la Policía Militar, era que estaba hablando con Umaña Luna, que se encontraba ese día en Medellín, por allá defendiendo a otros bandidos. Y uno se pregunta, bueno, los pasajes, ¿quién los pagaba? Eso no se sabe, ¿no? Pero Umaña Luna tenía todo el tiempo dedicado a defender bandidos, seguramente comía del aire, se vestía del aire y viajaba por el aire, porque aparecía en Medellín, en Santa Marta, perdón, en Santander, en Bogotá, defendiendo bandidos del ELN y tenía con qué viajar, andaba bien vestido. Nadie entiende eso, ¿no? ¿Quién lo financiaba? Eh, la solidaridad, como dicen los comunistas. Entonces, mientras se producía la presencia del señor Umaña en el estrado, Jaime Arenas habló durante 13 horas. Imagínense la capacidad de oratoria que tenía este joven. Habló durante 13 horas y explicó toda la historia del ELN, toda su historia personal de cómo se había vinculado a la guerrilla, toda su relación con la izquierda. eh, Mejor dicho, casi hace llorar al jurado. Era una santa paloma. Y ahí estuvieron los demás bandidos que estaban siendo sindicados presentes, escuchándolo de él y los demás como era un consejo de guerra colectivo, estaban todos escuchando, defensores, acusados, eh, los miembros del consejo de guerra, el jurado de conciencia, etcétera, todos estaban ahí escuchando y gastó 13 horas continuas sin parar, hablando y defendiendo su militancia. Eso indica que tenía un verbo muy habilidoso y que estaba convencido porque les volvió a decir, es que yo no estoy en contra del ELN, lo que estoy en contra es de los métodos. Y eso se les olvida a la gente y siempre lo presentan es como el líder estudiantil víctima de y el gran hombre transformador víctima de, pero no cuentan que él no estaba en contra del comunismo, de la destrucción del país. Y coronel, en contraste con las agresivas y desatinadas frases de la madre del clérigo terrorista Camilo Torres, ¿cuál fue el drama de la humilde mujer Isabel de Manrique, madre del joven Bernardo Manrique, reclutado por el ELN en la Universidad Nacional, pero asesinado por orden de Fabio Vázquez cuando apenas llevaba 2 años de militancia terrorista en Colombia? Mi coronel llevaba 2 meses, tal vez hay un error, 2 meses. Este testimonio sí que es conmovedor, es de los más conmovedores y que valdría la pena mm, enviárselo al curita de Rux para que lea y no se haga el de la vista gorda con lo que han hecho los comunistas armados en Colombia. Esta humilde mujer era natural de Pulí, Cundinamarca, ahí la vemos. Esta virgencita que está ahí es una gruta que existió mucho tiempo en el batallón de policía militar en Puente Aranda. Sucede que cuando Jaime Arenas dijo al periodista la bomba de que Bernardo Manrique llevaba 2 meses en la guerrilla y que lo han asesinado por orden de Fabio Vázquez Castaño, la señora se enteró porque ella era empleada de un almacén de ropa aquí en Bogotá y era viuda. Ella había quedado viuda desde los 22 años de edad, el esposo había muerto y ella sola había sacado adelante su familia y había hecho grandes esfuerzos para que el hijo entrara a la Universidad Nacional a estudiar Derecho, o sea, Bernardo. Y la señora cuenta que de un momento a otro el joven se consiguió unos amigos de Cali, quienes viajaba seguido, que de pronto un día llegó, sacó ropa, no le dijo para dónde iba y se perdió, no volvió a saber nada de él. Pues resulta que el joven había terminado en Cuba, recibiendo un curso de terrorismo en el año 67, después de la Tricontinental, la narcodictadura cubana entrenando terroristas contra Colombia. Y aquí César Gaviria y todos los politiqueros
diciendo que es el presidente Fidel Castro víctima del imperio y Petro pidiendo que Estados Unidos le levante todas las sanciones cuando aquí vemos el daño que nos ha hecho esa narcodictadura aquí a los colombianos. Entonces, la señora cuenta que no sabía nada de él y que hasta ahora se enteró de que su hijo se ha ido era para la guerrilla cuando regresó de Cuba, porque ya no sabía que estaba en Cuba. Y pues fue un momento muy duro, porque un capitán de apellido Forero fue el que la recibió en la guardia, ya que él era el encargado de la seguridad y del cantón, y lo llamaron, le dijeron que la señora había aparecido diciendo que era la mamá del guerrillero muerto y que quería hablar con Jaime Arenas. Entonces inmediatamente pues el capitán tomó contacto con el comandante del batallón, le ordenaron que sí que la recibiera, que la acompañara, que fueran donde el cura del batallón para que le ayudara a superar el drama. Y la llevaron hasta allá y la pusieron a hablar a solas con Jaime Arenas. Y Jaime Arenas lo único que hizo fue pedirle a la señora una foto y cuando vio la foto dijo, sí, es él. Imaginen ustedes semejante noticia, semejante historia y el contraste, ¿no? La mamá de Camilo Torres resaltando a un terrorista, a un criminal, y esta señora llorando y contándole al país que ella era una mujer muy humilde que había hecho grandes esfuerzos por sacar a su hijo adelante y que los comunistas se lo han engañado y se lo han llevado para el monte, pasándolo por Cuba, para que destruyera Colombia y que ella sí le pedía a la guerrilla que tuviera responsabilidad en lo que había hecho y fuera de eso que no siguiera reclutando jóvenes. Dramático, fue muy duro ese momento y quizás de toda la historia de Jaime Arena nos parece que este es el momento cumbre en el que una madre de familia de escasos recursos y que había hecho grandes esfuerzos por superar a su familia, recibiera semejante noticia, mientras que la madre de un terrorista de los que tenía altísimo nivel, tanto económico como social, al contrario, estuviera legitimando a esos delincuentes. El mundo al ¿Cuál revés. era, cuál era la situación del terrorista Benjamín Ochoa, también desertor del ELN, quien se entregó al ejército en el municipio de Remedios, Antioquia, y luego fue llevado a Consejo de Guerra en Bogotá en 1969? Es una historia parecida, ¿no? Es como una simbiosis, es como una suma de lo que pasa. Este joven también ha sido dirigente universitario, también había cometido el error de dejarse engatusar para terminar en el ELN y también estaba detenido en los cuarteles de la Policía Militar, porque más o menos por los mismos días en que se había escapado Jaime Arenas de la cuadrilla de Fabio Vázquez, este escapó de la cuadrilla de Benjamín Ochoa. ¿Y en dónde estaba la coincidencia? En que todo lo que decía Jaime Arenas que estaba ocurriendo dentro del ELN lo estaba afirmando este señor y luego, como lo veíamos ayer, más tarde lo reafirmó Ricardo Lara Parada. Entonces, pues desde luego a este también ya le han puesto la cruz en la frente y sabía que si cuando terminara el Consejo de Guerra y hubiera purgado su condena, terminaría siendo asesinado por los mismos bandidos. Entonces, es una sumatoria de hechos que nos demuestra todas las contradicciones y contrariedades que ha habido y cómo la juventud colombiana, por falta de educación, por lo peligroso que es un libro, como fue el de la famosa violencia en Colombia, manipulado, puede inducir a que los comunistas que sí saben lo que quieren terminen engatusando a todos estos jóvenes y terminen causándole daños al país, porque al final, como decía Jaime Arenas, terminan cometiendo actos terroristas sin ni siquiera saber por qué lo hacen, sino impulsados por un odio que les van incubando en las guerrillas, y eso sí que le dolía a Fabio Vázquez Castaño, que se autodenominaba ser como una espada salvadora de Colombia. Son creíbles las acusaciones de Jairo Vázquez Castaño, hermano de Fabio, sindicando a Jaime Arenas de haber sido el acusador en los consejos de guerra que dispusieron el asesinato de Víctor Medina Marón y Julio César Cortés Bolívar.
Pues resulta que hay un hermano de los Vázquez Castaño, que lo mencionamos ayer, Jairo, que en apariencia nunca estuvo en el grupo terrorista y ese estudiaba topografía allí en Armenia y desde luego pues era blanco de los medios de comunicación que les preguntaban por los hermanos y él tenía fotos y tenía información que él decía de fuentes muy creíbles de lo que pasaba al interior de la guerrilla y salió con una perla que nunca se aclaró. Dijo, pero ¿y entonces qué es lo que dice tanto Jaime Arenas en el Consejo de Guerra contra mis hermanos, que los indica de asesinos y yo no los voy a defender ni tampoco los voy a acusar, pero sí quiero que quede claro que la información que tengo es que Jaime Arenas fue el fiscal acusador de esos que fusilaron allá. Y Jaime Arenas nunca lo contradijo, ni nadie demostró que sí era cierto lo que decía Jairo Vázquez Castaño. Lo cierto es que cuando el río suena, piedra lleva y algo no estaba completo en toda esa versión que daba Jaime Arenas, quizás para protegerse, quizás por el temor que lo asesinaran, o de pronto sí tenía razón, ¿no? Él no había estado ahí, pero lo que dijo Jairo Vázquez Castaño sembró una duda que aún sigue sin aclarar por el propio ELN. Y coronel, ¿cuál es el contexto de la nota publicada por Germán Castro Caicedo acerca de la vigilancia subrepticia que el ELN ejercía sobre Jaime Arenas en Bogotá? Bueno, resulta que esto podría llamarse una nota necrológica. Germán Castro Caicedo, pues era un periodista muy conocido, para la época no tanto, estaba haciendo sus avances en el periódico El Tiempo, pero sí ya el país sabía que las crónicas que hacía Castro Caicedo para esa época tenían sustancia. Era el periodista diferente al que se estaba a escribir lo que le contaban, sino que profundizaba, preguntaba, indagaba, comparaba, y en especial porque escribía de una manera colocando siempre en primera palabra, en primera persona, lo que decían los actores. Entonces, cambiaba ese tipo de interpretación que le daban, siempre tratando de atacar o al gobierno de Rojas Pinilla, porque seguía de moda atacar a Rojas Pinilla, o tratando de despotricar del adversario político, que era la costumbre de los medios de comunicación y lo hemos venido viendo a lo largo de todo este ejercicio. Ya este señor Castro Caicedo tiene un estilo diferente de periodismo, que es poner como el contexto, que el lector se meta como si estuviera al lado del que participó en el hecho o el que cometió el hecho. Entonces, describe allí que él había tenido una relación larga con Arena estando en la cárcel, que ha logrado que los mandos militares le dieran el permiso para entrevistarlo y para publicar una especie de testimonio escrito de lo que Arenas consideraba que era el ELN. Entonces parece ser que el mando militar le dio la autorización y ahí hacemos un paréntesis que en esos días se presentó un problema, ¿no? Porque el mayor Ramiro Zambrano, que era el ayudante del comandante del ejército, le redactó una editorial y el comandante del ejército no lo leyó y lo autorizó a publicarlo en la revista y en ese editorial se le hacía una crítica al gobierno Lleras por las limitaciones presupuestales de las que ya hemos hablado en estos días, unos recortes que le iban a hacer al presupuesto. Y entonces Lleras Restrepo, que era otro señor cascarrabias, mal geniado, lo que hizo fue echarlo al general y el nuevo comandante del ejército autorizó todas estas visitas a estos bandidos para que se destapara lo que era el ELN por dentro. Entonces, ahí el señor Castro Caicedo cuenta que hubo varios intentos de asesinato, inclusive una vez que los dos estaban, habían cenado en el apartamento de Arenas que quedaba ahí en la calle 18 con carrera cuarta, ahí en el centro de la ciudad, que Arenas le ha contado que él estaba en tratos con el ministro Luis Carlos Galán, que lo tenía de asesor en el Ministerio de Educación, y le estaba pidiendo que le diera una beca para irse a estudiar sociología a Francia. Entonces, que
En ese momento descubrieron que dos tipos lo estaban siguiendo y les tocó meterse a un café y llamar por teléfono a otras personas amigas que vinieran y los acompañaran y que le avisaran a la policía. También relató que ya Arenas había denunciado varias veces que le hacían llamadas extrañas a la oficina donde trabajaba, que varias veces Arenas se había aparecido en el periódico El Tiempo que quedaba ahí en la avenida Jiménez con séptima, donde trabajaba Castro Caicedo, que lo había buscado y le había contado que sentía que él no iba a vivir más de 30 años, que luego la familia, la mujer y las hijas de Arenas terminaron en Cuba, cual es bien extraño, ¿no? Porque si eran los comunistas los que los querían matar, ¿para qué enviaba a la familia para Cuba si eso venía desde allá la orden? Pero lo hizo, ya terminó la compañera sentimental, las dos hijas de Arenas de allá. Y que una noche en Cali le dijo que él estaba muy triste porque no podía ver las hijas y que daría todo en el mundo por eso, pero que la misma esposa, la misma mujer le había dicho que lo mejor era que se fuera para el exterior y se perdiera de Colombia porque aquí lo iban a matar los del ELN y que ella prefería estar separada de él, por allá en Europa él, y no saber que estaba muerto. Entonces es como si tuviera una premonición. Ayer veíamos a Lara Parada que todo el tiempo estaba premonizando que lo iban a matar y este joven también parece que andaba en las mismas. Y coronel, podríamos resumir el espectáculo mediático de los abogados comunistas, cómplices de los terroristas del ELN detenidos, entre ellos Lara Parada y alias Pelé del ELN, para lograr su liberación. Bueno, eso tiene relación con que aquí el día que asesinaron a Jaime Arenas se armó fue un espectáculo mediático. Entonces es como la tragedia de Colombia termina en espectáculo mediático, en lavadas de manos. Ya veíamos la semana pasada que mataron a un dirigente liberal en Córdoba, el EPL, y allá fue Alfonso López a hacer campaña publicitaria. Entonces, cada vez que ocurre un hecho de estos, siempre aparecen los dirigentes comunistas haciendo propaganda y dándose, aprovechando esos eventos para darse publicidad. Coronel, ¿cómo ocurrió el asesinato de Jaime Arenas en la carrera cuarta con calle 18 en el centro de Bogotá a manos de sicarios del ELN enviados por Fabio Vázquez Castaño, alias Helio, a perpetrar el crimen el domingo 28 de marzo de 1971? Pues resulta que en esos ires y venires a Jaime Arena le llegó una invitación de París para asistir a una reunión internacional de estudiantes y él estaba preparando ese viaje. Entonces, el domingo 27 de febrero del año 69, 71, perdón, él invitó a los dos hermanos, a la hermana y al hermano, a almorzar en uno de esos restaurantes que había por la época ahí. Había muchos restaurantes por la época ahí en ese sector de la calle 17, 18, 19, porque era donde almorzaban los abogados, los eh, políticos, los funcionarios públicos, las personas que iban a los juzgados. Eso era muy movido la parte gastronómica en ese sector. Y los fines de semana iban las familias también a ese, eran los restaurantes del centro de Bogotá, que había cafeterías y panaderías. Entonces, en ese ejercicio, eh, Jaime Arenas había invitado a los hermanos para almorzar y prácticamente como para despedirse porque iba a viajar a París y todos estaban felices porque en ese viaje a París posiblemente él lograba los contactos para quedarse en Francia, para eludir la persecución del ELN. Entonces salieron caminando del apartamento, voltearon por la carrera cuarta hacia el sur y ahí en toda la esquina volteando vinieron tres tipos por detrás con silenciador y le dispararon varias veces a Jaime Arenas. Unos dicen que 8 veces, otros que 9, otros que 7. De todas maneras lo impactaron 5 veces y los impactos fueron eh, entre el tórax y el abdomen y finalmente pues al llevarlo al hospital militar falleció.
Entonces, al hospital de San Ignacio, de la Javeriana, lo subieron en un taxi, pero llegó ya muerto. Entonces aquí vemos a la izquierda la foto del hermano y de otros familiares en el momento en que ya se acercan para llevarlo al cementerio central donde fue sepultado. ¿Quiénes asistieron al sepelio de Jaime Arenas Reyes? Pues asistieron Luis Carlos Galán, que era el ministro de Educación, con quien tenía alguna relación. Asistieron varios periodistas del Tiempo, tanto por cubrir la noticia como porque tenían amistad con él. Y curiosamente asistió el general Valencia Tovar, que esa actitud siempre se la cuestionaron al interior de la fuerza, porque pues una cosa es el sentimiento humano, pero otra cosa es que se trate de hacer publicidad personal y como el diablo así le paga que bien le sirve, a los poquitos meses de eso el ELN atentó contra la vida del general Valencia Tovar, aquí en la calle 100, donde hoy en día queda el cruce ese con la avenida 15, que en ese momento había ahí una estatua de los héroes de Corea. Ahí le dispararon y lo alcanzaron a herir, pero siempre quedó ese cuestionamiento porque al general Valencia Tovar le gustaba figurar tanto y él en realidad no tenía que ir a hacer nada allá, porque pues, había sido un terrorista que había sido asesinado por los terroristas y él como general de la República tenía que pensar primero en la institución que estaba representando y no aparecerse allá como si fuera un acto político. Y coronel, ¿qué problemas hubo para iniciar la exhaustiva investigación anunciada por la justicia colombiana para determinar los responsables materiales del asesinato de Arenas Reyes en 1971? Pues recordé que todo el mundo pedía celeridad, todos querían celeridad, todo el mundo quería que hubiera claridad, tanto el Estado, para que no fueran a sindicar que han sido organismos del Estado, las fuerzas militares y la policía y el DAS estaban pidiendo celeridad y facilitando todos los medios para que se esclareciera quiénes fueran. Pero démonos cuenta que mientras tanto los jueces andaban en paro, andaban en, en protestas y estaban pidiendo reformas y contrarreformas a la salud. Entonces estaban politizando el sistema de la justicia como lo han hecho siempre y eso dilató el solo reparto que se recibió como todo lo que sucede en una ciudad grande, no se recibe en una oficina de reparto, entonces no había a quien repartirle porque era que no estaban funcionando las dependencias y todo eso dilató la, la investigación. Y si no es porque el propio ELN reconocí la autoría del crimen, pues todavía estaríamos en duda de quién lo hizo. Mi coronel, se puede afirmar que el diablo paga mal a quien bien le sirve, con el fusilamiento del terrorista Carlos Uribe Gaviria, ordenado meses después por Fabio Vázquez Castaño, alias Helio. Sí, sí, el diablo paga mal a quien bien le sirve. Aquí está la prueba. Resulta que después de que el ELN reconoció, pues comenzó el trabajo de inteligencia y con capturas, documentos, etcétera, se probó que Carlos Uribe Gaviria, un dirigente de Barranca Bermeja, era uno de los que habían venido directamente a cumplir la orden a Fabio Vázquez y era quien había planeado y quien había dirigido los seguimientos y se había enterado que ese domingo él se iba a despedir de la familia, o sea, tenía toda la información y fue el que ordenó fusilar o asesinar a Jaime Arenas. Era un electricista que trabajaba ahí en el puerto, en la petrolera, un bandido, infiltrado en el abuso y toda esa cosa. Entonces, este delincuente eh, después fue llevado a juicio por Fabio Vázquez Castaño porque él encontró que había desviado recursos de la organización y los había utilizado para su beneficio personal. Y como Vázquez Castaño siempre quería imponer su aparente transparencia y que nadie podía fallarle a él, no a la organización, a él.
Entonces ese le ha fallado y ordenó fusilarlo. Y entonces, después de haber sido el superhéroe que le había cumplido la misión de asesinar a Jaime Arenas, fue fusilado por orden del mismo Vázquez Castaño, que lo había mandado a asesinar a Jaime Arenas. Así paga el diablo a quien bien le sirve. ¿Trajo el pacto Far Santos alguna probabilidad de que las negociaciones con los grupos terroristas aún activos sean verdaderos hitos de paz y desarrollo nacional? No, no trajo ninguna, ninguna solución. Por el contrario, se demuestra que este pacto es un abrebocas, lo decíamos al comienzo, para que la segunda Marquetalia siga burlándose del país, pero en el caso específico del ELN, que ya va a completar los 2 años del gobierno Petro, dando largas y anchas, no va a funcionar. Y eso demuestra que los delegados de los gobiernos, inclusive el de Petro en la mesa de conversaciones, no tienen ni la idoneidad ni la capacidad de ganarle la partida o el pulso estratégico a las guerrillas. Síntesis, no. Escuchemos con reverencia un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia, en particular de los miles de asesinatos ordenados por cabecillas, grupos de bandoleros y luego narcoterroristas en nombre del Partido Comunista Colombiano y en este caso particular del ELN. Enunciemos algunas reflexiones de orden político estratégico respecto al trasiego criminal y asesinato del terrorista Jaime Arenas Reyes por sus propios compinches del ELN en Bogotá en 1971. Mi coronel, se podría elucubrar muchísimo, pero vayamos a los hechos concretos. Aquí hay un suceso que es lamentable. Un joven muy capaz, muy inteligente, que termina metido en las ideas comunistas estúpidas que quieren destruir a Colombia y hace parte del proceso. Un sacerdote pervertido que lo mete a la guerrilla y lo convence que ese es el cambio del país. Un grupo guerrillero que es compuesto por criminales de la peor laya, que entienden que es con el machismo, el autoritarismo y la criminalidad la revolución. Y un país desinformado que va al garete de lo que le digan unos y otros y terminan creyendo que este funcionamiento es así, y una dirigencia política corrupta y descompuesta que juega a Dios y al diablo, con politiqueros oportunistas por todos lados, pues es imposible que se pueda trazar un destino de país porque no hay objetivos, no hay soluciones, no hay planes concretos. Y toda esta juventud que cae en ese marasmo de la violencia
termina asesinando colombianos o asesinándose entre ellos, pensando que ese es el camino del cambio. Por eso insistimos que esta historia hay que contarla como es y no con la versión comunista de las víctimas y de la persecución del Estado y las oligarquías, porque en realidad, al revisar, son tan responsables los comunistas como los de la mal llamada derecha de todo este desorden que nos ocurre. Y si no se le da un giro, un viraje hacia la construcción de un país en el que nos alejemos de esas ideas extremistas y pensemos en el desarrollo, la integración, la educación y la estructura social sólida, pues aquí seguiremos y seguirán nuestros nietos hablando dentro de 50 años del mismo enredo en que hemos vivido toda la vida. Adelante, mi coronel González, con los comentarios de mi coronel Saldaña. Mi coronel. Bueno, mi coronel Saldaña está ahí, perdón. Sí, con mucho gusto, mi coronel, y gracias a mi coronel González por estar pendiente. Reflexión al episodio 570 de Fundel, martes 25 de junio de 2024. ¿Qué se trata? Se trató del asesinato por parte del ELN del terrorista Jaime Arenas por graves revelaciones en su libro La guerrilla por dentro. Objetivo Colombia. Decir que los procesos de paz con los grupos terroristas del ELN, EPL, FARC, M19, ADO y otros, quienes han violado casi todos los delitos tipificados en el Código Penal colombiano. Decir que la caterva política ha conestado para que junto a los delitos llamados políticos no se penalicen los otros. Y además, que por todos esos delitos solo deban responder sus cabecillas y queden exonerados los actores materiales, es verdad de perogrullo. Pero afirmar que los tales procesos de paz han sido y siguen siendo una bomba que ha explotado a capricho de los terroristas y siguen destruyendo nuestro país. Y a nadie de quienes ostentan el poder parece importarle un comino. La anterior afirmación es sobradamente sustentada en todos estos y cada uno de los episodios de la memoria histórica que a diario presentamos en este programa y data desde tiempo atrás con la violencia tripartidista. Si le damos un enfoque al meramente tratado de los efectos desastrosos dejados por la violencia, vemos que el comportamiento de estos terroristas tiene un trasfondo aún no detectado desde el punto de vista psicológico, efecto de una malformación individual, familiar y social que ha degenerado en toda clase de vilezas. Algo así como que los árboles no dejan ver el bosque. Lo acabamos de ver en el episodio 569 de ayer y en el de hoy, al tratar el asesinato del terrorista Ricardo Lada Parada por sus propios compinches del ELN, y hoy con el asesinato del terrorista Jaime Arenas, también por los mismos terroristas Vázquez Castaños, el cura Pérez y otros. Lara Parada dejó notar trastornos psicológicos en su personalidad, al igual que casi todos los terroristas. Veamos someramente la influencia genética y la estimulación ambiental en el desarrollo intelectual y emotivo de las personas, en las que psicólogos, pedagogos y pediatras coinciden en afirmar que la primera infancia es extremadamente importante para la formación psicológica del individuo y se prolonga desde el nacimiento hasta la adolescencia y más allá.
no es sino mirar las declaraciones de Isabel Restrepo, procomunista y madre del terrorista Camilo Torres, quien sin duda influyó en el comportamiento terrorista de su hijo. Lo que sigue no lo digo yo, aunque creo en ello. Lo dicen estudiosos como Jean Piaget, en el que un vínculo que carezca de la figura materna es considerado como una de las causas de trastornos emotivos que pueden degenerar en psicosis, neurosis, como lo hemos visto en todos estos terroristas, o un déficit de desarrollo intelectual o perceptivo. Se excluye lo que vimos de este terrorista Jaime Arenas, pero es la excepción a la regla. Pero hoy la presión industrial que cada día atrae más a la mujer hacia el campo del trabajo, la aleja de la familia y suple su ausencia física afectiva con prendas de amor, como un vestido de lujo para sus hijas o hijos, un juguete caro o un celular hoy en día, y da la crianza de sus hijos a madres sustitutas o guarderías que no solucionan adecuadamente su ausencia. ¿Y qué tiene que ver este análisis con las causas de la violencia en Colombia presentadas en estos 570 episodios hasta hoy? Pues mucho, casi todo. Aunque la violencia de nuestro país viene de tiempo atrás, es también porque hemos heredado esos comportamientos inadecuados de formación familiar, los que al final trascienden a la sociedad. Esto lo saben muy bien los comunistas y por eso han tomado en serio la educación en nuestro país. Muchos ejemplos, como el de los hermanos Pizarro, el cura Camilo Torres, los curas que llegan de España con la teoría de la liberación, el terrorista Jaime Arenas, estudiado en el episodio de hoy, y muchos otros. Por eso infiltraron la educación desde la universidad hasta la primaria en lo urbano, mientras en el campo secuestran los niños. Y digámoslo, y ese delito de secuestro lo llaman disque reclutamiento. O sea, hacen un trabajo integral porque también aleccionan a quienes integran las clases políticas y por eso desde aquí decimos que ya hay dos clases de terroristas, los armados y los desarmados. Y entre todos se ponen de acuerdo para engañar al pueblo con los falsos procesos de paz que nos tienen en este macabro laberinto. La solución que desde aquí proponemos desde Fundel, desde estos episodios, es, en primer lugar, enseñar la historia de las causas de la violencia y el atraso que por ella tenemos frente a los países desarrollados. Luego, crear conciencia de que si no cambiamos la formación que damos a nuestros niños desde el seno familiar, estamos muy lejos de superar la violencia. Y para lograr este cometido es necesario crear un partido político serio, cimentado en principios y valores morales y éticos, que empieza con la formulación de proyectos sociales y lo que ello abarque para cambiar el rumbo que equivocadamente han tomado los viejos y nuevos partidos políticos. Los invitamos de nuevo a seguirnos en este programa y participar con sus comentarios. Mi reflexión, gracias y feliz día. No, pues muchas gracias, mi coronel. Tiene usted un contexto de aspectos políticos, históricos, jurídicos, sociológicos y analíticos respecto a este conflicto que es tan complejo, pero que definitivamente tiene unos padres reales, no putativos, que son los dirigentes políticos. Si Colombia no hubiera sido tan mal dirigida,
y manejada por intereses tan personalistas, egoístas, vanidosos, de dirigentes ansiosos de ocupar el poder per se, sino con personas pensando en una integración nacional, pues no hubiéramos caído en esta etapa tan desastrosa y dantesca del comunismo armado y desarmado, que es el que no nos deja evolucionar. Es que es increíble. Ya vamos para 7 décadas matándonos entre colombianos y las noticias de hoy son como si fueran las de 1950 o 60 por las razones que usted mismo acaba de describir. Llegamos al final de esta academia del día de hoy y mañana continuaremos por la mañana con nuestra memoria histórica con nuevo hecho de una operación contra el EPL que también tuvo gran connotación periodística, pero que no ayudó a que los politiqueros le buscaran soluciones a estos problemas estructurales. Feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando. El coronel no me vaya a cerrar. Bueno.